A continuación, les voy a explicar un poco sobre la localización de unidades de emergencia de la materia de planeación y diseño de instalaciones. Primeramente tenemos lo de qué es un plan de contingencia. Esto se entiende que por plan, los procedimientos alternativos al orden normal de una empresa cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo. Persigue optimizar los recursos disponibles, por lo que su implantación implica haber dado previamente el edificio de la infraestructura de medios materiales o técnicos necesarios en función de las características propias del edificio y de la actividad que en el mismo se realiza. ¿Dónde se deben implantar un plan de emergencia? Tenemos que como legislación vigente que a nivel estatal exige a un determinado tipo de edificios o actividades a implantar plan de emergencia. Es el caso de hospitales, hoteles, los locales de espectáculos, recintos deportivos, etcétera. También tenemos que la propia legislación que obliga a elaborar a implantar un plan de emergencia acostumbra a dar unas directrices sobre cómo hacerlo y fija unos mínimos sobre sus características y contenido. Estas son generalmente insuficientes para su implantación con garantías de eficacia. ¿Cómo se elabora un plan de emergencia? Tenemos que al establecer algún sistema de alarma a través del cual se informe oportunamente a los ocupantes del recinto. Establecer procedimientos esperados para todos los ocupantes y responsables ante la emergencia. Establecer las comunicaciones necesarias con quienes corresponda en prioridad y oportunidad. Establecer las situaciones que ameriten evacuación de los ocupantes desde el recinto. Establecer las vías de evacuación principales y alternativas según la ubicación de los ocupantes. Establecer con antelación las zonas de seguridad principales y alternativas frente a una evacuación. Conocer la ubicación y uso de extintores, control de suministro de energía, gas, combustible y agua. Conocer procedimientos de comunicación internos y externos, como pueden ser los bomberos, la Cruz Roja, policía, hospital y otros. Conocer los niveles de responsabilidad. Realizar simulacros de emergencia con periodicidad y con la debida seriedad. Disponer de equipamiento para emergencias, lo cual son extintor, linterna, botiquín de primeros auxilios. El plan de contingencia se conforma en 4 fases para su correcta aplicación. Tenemos la primera de ellas, que es la evaluación de riesgo, que es probablemente el paso más importante en algún proceso de gestión de riesgos y también el paso más difícil, con mayor posibilidad de cometer errores. Una vez que los riesgos han sido identificados y evaluados, los pasos subsiguientes para prevenir que ellos ocurran, protegerse contra ellos o mitigar sus consecuencias son mucho más programáticos. La segunda de ellas es la complementación de 3 bloques predeterminados, que es el riesgo potencial. El, el proceso de identificación de riesgos inicialmente se enfoca en detectar cuáles son las fuentes principales de riesgo. Para ello se pueden emplear distintas metodologías, como lo son sesiones de discusión e intercambio de ideas entre otros participantes en un proyecto, análisis de datos históricos obtenidos durante la realización de proyectos características similares. No es posible identificar absolutamente todos los riesgos posibles, y aun si se pudiera, sería de muy poca ayuda, ni tampoco es posible saber si todos los riesgos conocidos han sido identificados. Pero no es este el objetivo del proceso de identificación de riesgos. Lo que en realidad se persigue es poder identificar los probables contribuyentes al riesgo en un proyecto que tienen mayor impacto en el proyecto y mayor probabilidad de ocurrencia. Tenemos como tercer punto la evaluación.
que son los principios fundamentales que deben tener en cuenta durante el proceso de evaluación de riesgo, que son 5 pasos. Y el primero de ellos es la identificación de riesgos y de los trabajadores expuestos. La segunda es la evaluación de riesgos y asignación de prioridades a los mismos. Tenemos la planificación de las medidas preventivas necesarias, adopción de las medidas y por último el seguimiento y la revisión. Como cuarto paso, tenemos la localización del edificio, en el edificio, perdón. Aparte de la memoria en la que se recogerá el análisis y, contrarse de todos los aspectos anteriormente citados, la información recopilada y evaluada del riesgo se representará gráficamente en un plano realizado en un formato manejable y a escala adecuada. Los símbolos gráficos utilizados corresponderán a la norma vigente. Tenemos los medios de protección, que en particular se describirán las instalaciones de detención, de alarma, los equipos de extinción de incendios, los alumbrados espaciales, tenemos lo que son las señales y todo eso. Y los medios de socorro y rescate indicando para cada uno de ellos sus características, ubicación, adecuación, nivel de dotación, estado de mantenimiento. Tenemos lo que es el inventario, que a esto se refiere de los riesgos a través de un procedimiento que permite identificar y valorar los riesgos de control interno a partir de un estudio detallado de herramientas que permitan el manejo de cada uno de ellos. Contribuirá a crear las bases metodológicas para establecer un diseño por área de resultado o responsabilidad que permita conocer los principales riesgos a considerar. Es lo que trata de hacer llegar el presente trabajo. El plan de emergencia se elabora el esquema de actuaciones a realizar en caso de emergencia. La elaboración de los planes de actuación se hará teniendo en cuenta la gravedad de la emergencia, las dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias, y a la disponibilidad de medios humanos en función de la gravedad de la emergencia. La clasificación, eh, el primer punto es impulso de emergencia, que es la situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, dependencia o sector. Tenemos otra clasificación que es emergencia parcial, que a esto se refiere cuando hay una situación que para ser dominada requiere la actuación de equipos especiales del sector. No es previsible que afecte a sectores colindantes. Como tercero, tenemos la emergencia general, situación para cuyo control precisa de todos los equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios de socorro y salvamento de externos. Tenemos la implantación, que por implantación del plan de emergencia entendemos el conjunto de medidas a tomar o secuencia de acciones a realizar para asegurar la eficiencia operativa del mismo. La responsabilidad de implementación del plan de rescate en el titular de la actividad, el personal directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores del establecimiento participarán activamente en la implementación. La organización, coordinación de acciones necesarias para implementación y mantenimiento del plan de emergencia, a través de un jefe de emergencia o de un comité de emergencia en los casos de que se considere preciso. Medios técnicos, programa de mantenimiento de las instalaciones peligrosas y de los medios de prevención y protección exigibles según la legislación vigente. Los simulacros, a estos se efectúan al menos una vez al año. Los objetivos principales de los simulacros son el detectar errores u omisiones tanto en el contenido del plan como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica. Habituar a los ocupantes a evacuar el edificio. Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación. Alarma, señalización, alumbrados,
espaciales y de extinción en su caso, adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios, estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas externas. Los simulacros deberían realizarse con el conocimiento y con la colaboración del cuerpo de bomberos y otras ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia. Asimismo, es necesario solicitar permiso de las autoridades en caso de que se prevea que puedan ocasionarse problemas de tráfico. La preparación de los simulacros debe ser exhaustiva. Como conclusión, tenemos que es de gran importancia contar con un manual de emergencia en la instalación para poder saber cómo se debe actuar a una circunstancia que puede causar daños principalmente a las personas, el medio ambiente o bien a las instalaciones. También es necesario que exista un equipo de personas para cada área y así poder llevar a cabo de una manera correcta la emergencia que se esté presentando. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.